normalmente. Vamos a hacer todas las contracciones que se puedan de un par, bien, hacemos de 2 pares, perfecto, de 3 pares, 4 pares, hasta todos los pares que se puedan hacer. Bien. Lo anterior es la teoría en sí, es lo que uno ve en los cursos, es lo que se ve en los libros de QFT, ¿sí? De teoría cuántica de campo. Y bueno, entonces lo que le decía era lo que uno normalmente ve en los cursos y en los libros clásicos. En los que más me baso, o bueno, me basé en el momento de estudiar este tema es Greiner, Field Quantization. Está en internet y ahí pueden trabajar lo que les mostré. También está en varios libros como el Griffiths, creo que está, uno que se llama, es de Sheck, Florence Sheck. Y bueno, en general es un tema, lo ven como el trasfondo matemático. En este caso voy a... Uy, qué pena. En este caso yo quiero entrarme un poco en los diagramas de Feynman. ¿Cómo Feynman utiliza esto? ¿De qué va? ¿Por qué Feynman llega a esas ecuaciones? Es un ejemplo que ese es un ejemplo muy clásico, por decirlo de una manera, que es la teoría phi a la 4. Lambda phi a la 4. Entonces, por simplicidad, vamos a considerar una teoría escalar real, cuya interacción viene de esta forma. Esa es la densidad hamiltoniana y es de la forma lambda, ordenamiento normal, de 4 productos un producto de 4 operadores escalares, de campos escalares, que dependen de la coordenada espacio-temporal. Como a nosotros nos interesa hacer la hamiltoniana interacción, entonces vamos a tener que integrar sobre el espacio, porque esa densidad es el hamiltoniano en una unidad de volumen. Entonces, ese es realmente el hamiltoniano que me interesa. Sí, un hamiltoniano de esta forma. Entonces, recordemos, los órdenes más bajos del operador de scattering son el orden 0, que es la identidad, no hago nada, no hay ningún scattering en realidad. El orden 1 viene menos i a la 1 sobre 1 factorial, la parte temporal y con el hamiltoniano de interacción, que es esa integral espacial. Entonces eso podemos reescribirlo de esta manera, en donde vamos a tener una integral espacio-temporal sobre un producto normalmente ordenado. Esos productos normalmente ordenados son usuales en la física. Son la forma en que se cuantizan los campos, que en este caso, bosónico, son la forma en que se cuantizan los campos de Klein-Gordon. Bien, ese término, y aquí empiezan a jugar las reglas de Feynman. Primera claridad. Estamos en el espacio real, o lo que se conoce como el espacio de las coordenadas. Estamos hablando del tiempo y de posición, por decirlo de una manera. Con este X estamos hablando de una coordenada temporal y 3 coordenadas espaciales. Las reglas de Feynman, lo que se conoce como los diagramas de Feynman propiamente, son en el espacio de los momentos. Lo que les decía, Feynman agrega unas contribuciones cinemáticas que conservan el momento. Entonces, hay que tener en cuenta que aunque esto es como una especie de modelo de juguete, es el mismo tratamiento que hizo Feynman, pero tenemos que tener la claridad de que esto ocurre, estamos trabajando en el espacio de las posiciones. Bien, entonces vemos que el término de aquí en mi operador, de mi hamiltoniano de interacción, son 4 operadores phi, campos escalares, que estaban evaluados en el mismo punto espacio-temporal sin ninguna contracción. Aquí significa que cada variable local, es decir, x, va a ser un vértice. Va a ser ese punto en el que se le unen patas externas, y con patas externas nos referimos a los operadores de campo que no están contraídos. Aquí ningún campo está contraído porque solamente es un ordenamiento normal. No hay ninguna contracción porque ni siquiera ha habido necesidad de hacer un ordenamiento temporal. Entonces, ese es nuestro primer diagrama. Un diagrama en el que entran 2 campos unidos a un vértice con otros 2 campos unidos al mismo vértice, dado por la variable local. Para ejemplificar un poco, consideremos un proceso de scattering muy sencillo,
que es que van a entrar operadores de creación, o sea, me crean una partícula, ese es mi estado inicial, con momentum P1, P2, y salen partículas con momento Q1, Q2, perdón, P3, P4, ¿sí? Que corresponden a los Q1 y Q2. A orden n igual a 1, orden 1, nos interesa son los operadores perdón, los elementos matriciales del operador de scattering. Entonces, bien, ya tenemos lo que sería el operador, que es este pedacito acá. ¿Sí? Menos I lambda y la integral espaciotemporal del ordenamiento normal de 4 operadores de campo. Y vamos a aplicarle el operador de estado inicial y el estado final. ¿Sí? Bien, entonces vamos a venir acá y observamos que, bueno, el valor esperado entra entre la suma o la integral y al final nos interesan elementos matriciales de esta forma. Bien, ¿qué tenemos acá? Estos dos operadores, este producto lo puedo ver como un producto normalmente ordenado, porque en realidad están ordenados. Y estos dos de creación los puedo ver como otro producto normalmente ordenado. Claro, entonces tenemos esa versión del teorema de Wick que pues les mencioné, que es independiente del tiempo porque ocurre en una sola variable local que es X, y es un producto de grupos normalmente ordenados. Regla fundamental: no se hacen contracciones bajo el mismo grupo. Entonces veamos que además de que los diagramas de Feynman nos dicen cómo son las interacciones, vamos a ver de dónde salen todos esos valores, porque es que no es que venga un solo término, sino que vienen muchos términos en realidad. Vamos a hacer las interacciones. Entonces, las contracciones. Yo quiero contraer estas bolitas negras que representan los de aniquilación AP1, AP2, y yo quiero contraer con los blancos, que son los operadores de campo phi, o con los azules, que son los operadores de creación AQ1, DAGA, AQ2, DAGA. Yo no puedo contraer negras con azules porque entonces me va a tocar contraer blancas con blancas. No sirve. Entonces ya la única forma es que yo voy a contraer solo negras con blancas y blancas con azules. Denle todas las vueltas que deseen, pero esa es la única forma en que no tengo valores nulos. No debo contraer con los mismos grupos, dentro de los mismos grupos. Entonces, para una forma de ver es que yo tomo una negra, es decir, un operador de aniquilación, y escojo cualquiera de estas 4. Listo, escogí una de las 4. Tengo 4 posibilidades. Me quedo esta negra. No voy a contraer con las azules porque si no caigo en el mismo error que ya les mencioné. Entonces me quedan 3 blancas por escoger. Escojo ahora un azul. Me van a quedar 2 blancas por contraer. Y la última será una decisión muy definitiva. Por lo tanto, en realidad terminamos teniendo 24 términos de lo mismo. Aquí hay 24 términos. Y todas son equivalentes, son los mismos términos. Entonces, vamos a escribir que este elemento matricial va a ser de esta forma: menos I lambda, 4 factorial, que son los términos de multiplicidad, por decirlo de una manera, que vienen, y la integral espaciotemporal. Pero veamos que en realidad hay dos tipos de contracciones: negras con blancas, es decir, aniquilación con el campo; blancas con azules, es decir, campo con creación. Entonces, en realidad tenemos solo que calcular 2 tipos de contracción. No tenemos que hacer todo ese producto que saldría muy engorroso de hacer. Entonces, vamos a hacer la contracción negras con blancas, aniquilación, campo. Viene de esta forma. Es un que, como aquí no depende de diferentes coordenadas espaciotemporales, entonces se utiliza la primera definición. Y recordemos que un campo escalar se reescribe como la suma, o bueno, la integral, la superposición continua de dos operadores, uno de aniquilación en K y otro de creación en K, acompañado con un factor de peso que viene de la probabilidad, que en este momento es FK, lo voy a llamar FK, y este de creación viene con FK complejo conjugado, y vienen normalizados con 2 veces la energía del operador. Bien,
Recordemos que los valores esperados solo nos sirven de la forma aniquilación, creación. Este ya es nulo, no lo toco. Este no es nulo. Inmediatamente eso es una delta. ¿Sí? Eso aquí inmediatamente lo considero como una delta. Viene una delta como P y una delta de K. Recordemos también que al inicio de la presentación el caso era discreto, eran sumas. ¿Sí? Yo consideré fueron sumas, operadores de la forma superposición lineal, pero discretas, sumas. Eso se aplica igualmente para integrales, en el caso continuo. Entonces, ahora esta delta, esta regla de conmutación, no es una delta de Kronecker, sino es una delta de Dirac. Bien, entonces viene esa delta de Dirac con un factor de normalización que hay en esa regla de conmutación. Bien, entonces ya esta contracción en 4 pasos la sacamos. Sencillo. Igual, el otro tipo de contracción, disculpe, vuelvo un poco acá para finalizar la idea. Y ya, al hacer lo que sería, aquí ya realizamos lo que sería la integral sobre la delta, el argumento en K cambian por P, ¿sí? Y termina siendo 12P, se cancela con mi factor de normalización y solo queda este factor, esa exponencial que es el peso de la probabilidad evaluada en P. Si hacemos el otro tipo de contracción, es decir, blancas con azules, campo con creación, vamos a ver que haciendo lo mismo, que es muy sencillo, sale ese factor que no es complejo conjugado. Entonces volvamos al diagrama al elemento matricial. Ese elemento matricial entonces va a venir dado por menos I lambda, vuelvo acá, la integral, un 4 factorial, ahorita lo van a ver, y la integral espacio-temporal de las contracciones en el vacío, ¿cierto? Que ya están dadas. Entonces viene la integral espacio-temporal, aquí está el 4 factorial de la multiplicidad, y estas f son las exponenciales de peso que les había mencionado. Estas f vienen normalizadas con 1 sobre 2 pi a la 3 cuarto. Allá hay 4 contracciones que hicimos, entonces cada f viene a la 4, ¿sí? Entonces voy a volver a recordarles que en realidad son 4 contracciones, 1, 2, 3, 4. Bien, 4, 2 de ellas vienen complejo conjugado, son estas, P1 más P2, y sin complejo conjugado, menos Q1 menos Q2. Bien, eso ya está organizado, aquí ya está organizado. Esa es la representación integral de la delta de Dirac, que viene dada por su argumento, y entonces esos son términos constantes de normalización que no interesan en el momento. Lo importante es que ya inmediatamente con las contracciones de Wick, o lo que sería el diagrama de Feynman, obtenemos la conservación del momento. ¿Sí? Aquí la delta me está diciendo que los dos momentos que entran, P1, P2, deben ser los mismos con los que salen Q1, Q2. De lo contrario, no hay elemento matricial. Es decir, de lo contrario, es un término nulo. Solo vale cuando hay conservación del cuadrimomento. Ese es el orden 1. Esa es la primera aplicación del teorema de Wick. Pero el teorema de Wick recobra más valor en aplicaciones de órdenes superiores. Orden 2, orden 3, orden 4. Claro, mejor sea el orden, mayor sea el orden, mejor va a ser la aproximación. Hagamos el caso del orden 2 para ver cómo salen las reglas de Feynman y por qué son esas reglas de Feynman. O por qué son esos diagramas. Orden 2, menos i al cuadrado sobre 2 factorial, 2 integrales temporales, ¿sí? Que ahora dependen de la coordenada espacio-temporal, en este caso temporal, en X y en Y. Del ordenamiento temporal de 2 hamiltonianos de interacción, que son este que es de X y este que es de Y. Claro, aquí ya tenemos que hacer un ordenamiento temporal. Aquí ya hay un efecto de causalidad, lo que será microcausalidad también ocurre. Es decir, aquí tenemos que ver en dónde ocurre la primera interacción, dónde ocurre después, si una causa la otra o al contrario. Son ese tipo de preguntas que intrínsecamente están en esta ecuación. Por eso tenemos que hacer el ordenamiento temporal. Y finalmente, pues nos interesa hacer este término. ¿Cómo vamos a escribir todo este término? No queremos
hacer ordenamiento temporal de todo lo que hemos hecho, multiplicarlos y ordenar temporalmente de tal manera que eso sea muy engorroso. Entonces Wick dijo, muchachos, aquí está la solución. Recuerden que el primer término es multiplicar todos y hacerle ordenamiento normal. Claro, eso es como una idea para Feynman. ¿Qué está diciendo aquí Feynman? Está diciendo, muchachos, eso no está contraído. No hay una forma en que los X interactúen con los Y. Por lo tanto, vamos a llamar esos diagramas desconexos. No hay un efecto de causalidad. X no produce Y, ni Y produce X, nada. Ocurren en dos puntos espaciotemporales que están totalmente desconectados y como ninguno está contraído, entonces tengo 4 patas en X de este Hamiltoniano de interacción y 4 patas en Y. Bien, segundo término, los que contienen una sola contracción. Les recalco la regla. Vuelvo acá. No se pueden hacer contracciones bajo el mismo grupo, solo se pueden hacer en grupos distintos. En este caso solo hay contracciones entre X y Y. No se pueden hacer X con X ni Y con Y porque son términos nulos, como les expliqué anteriormente. Entonces vamos a hacer términos que contienen una sola contracción. Uno con X y uno con Y. Bien. Y los demás los ordeno normalmente. Los 3 de X que me quedaron con los 3 de Y. Esta contracción, que ya depende de cómo se organizan temporalmente los operadores de campo, vienen como el valor esperado del ordenamiento temporal de X y Y. Bien, este término, si ustedes lo hacen por funciones de Green, si ustedes lo trabajan por propagadores, encuentran que este término es el propagador de Feynman. Es el que me da la dinámica del problema, es el que me está diciendo cómo ocurre en dos puntos distintos la interacción. Bien, pero recuerden que eso también tienen algunos términos de multiplicidad. ¿Cuántos términos hay? Bien, como solamente es una contracción de estos 4 blancos, que son los en X, voy a contraer con estos 4 en Y, 4 negros, que son los de Y. Bueno, ¿cuánta forma tengo que para escoger un blanco? 4. ¿Y cuántos me quedan para escoger negros? 4. Es decir, que la multiplicidad de este término son 16. Gráficamente, vamos a decir que el diagrama de Feynman asociado es en X y Y están los dos puntos. Las dos coordenadas locales me establecen un vértice. 3 patas abiertas, abiertas que quedaron por ese ordenamiento normal, no están contraídas. 1, 2, 3 en X, 1, 2, 3 en Y. Aquí hay un pequeño problema, es Y. Y como hice una contracción, conecto los dos diagramas. Ya no son desconexos. Ya en realidad hay una información que se traslada entre X y Y. Y entonces ya empiezan a notar un poquito cómo son los diagramas de Feynman. Aquí ya se está dando uno cuenta de dónde vienen los diagramas de Feynman, por qué eso es el propagador, porque hay unas líneas internas, porque hay patas externas, porque yo no conecto ese punto con otro punto acá. De ahí viene el truco de Feynman. Bien, entonces, listo. Eso era lo que le mencionaba. Una contracción. Cada contracción va a corresponder a un propagador y eso se va a representar como una línea interna que une los vértices X y Y. Bien. Los términos que no se contraen, las patas externas, como le digo, luego se van a contraer con los operadores de creación-aniquilación que están en los estados de inicio y en los estados final, que fue en el ejemplo del orden 1 que les mostré. Aquí estamos apenas realizando los cálculos del operador de scattering. La segunda contracción. Listo, vamos a tomar de dos pares. Un par con X y Y, otro par con X y Y. Nunca pares entre X, nunca pares entre Y. Cada contracción me da un propagador. 2 propagadores al cuadrado. Y me quedan 2 de X y 2 de Y para ordenar normalmente. Aquí es el primer loop. Ya hay información que puede venir de aquí a acá y de aquí a acá. Ese es un diagrama que a simple vista se parece como muy común y es un diagrama que según la teoría de renormalización se puede renormalizar. Y entonces la idea es que vean que el loop viene en realidad de contracciones de Wick. Aquí está el teorema de Wick. Pero cuidado, ¿cuántos términos hay? Claro, yo puedo escoger 2 de X
Y entonces hago aquí, escojo, de los 4 que tengo voy a escoger 2. ¿Qué tipo de secuencia puede ser? Blanco 1, blanco 2, blanco 1, blanco 3. Aquí están las 6. Blanco 1, blanco 4, blanco 2, blanco 3, blanco 2, blanco 4, blanco 3, blanco 4. Aquí están los 6. Pero también tengo que hacer la misma escogencia en los Y y tengo que multiplicarlos. Es decir, a priori tengo estos dos tipos de escogencia. ¿Sí? Pero bien, ¿y cómo las contraigo? Hay 2 formas de contraerlos. Los puedo contraer directamente o cruzados. Esto también tiene un trasfondo topológico. Este análisis se puede hacer de manera topológica. Eso es una manera de hacerlo de teoría de permutación, ¿sí? Numérico. Sí, hay forma de hacerlo topológico. Hay mucho poder detrás de esa teoría topológica. Pero bueno, el hecho es que encontramos que el factor de multiplicidad de ese diagrama va a ser la selección 2 de 4 al cuadrado por las 2 formas que hay por emparejar. Y eso da 72. Es decir, que las contribuciones con 2 contracciones son 72 veces 2 propagadoras, ordenamiento normal de lo que me quedan. Esos luego van a hacer contracciones con estado final, estado inicial. Ahora también hay 3 contracciones. ¿Cómo yo puedo seleccionar esas 3 contracciones? De 4x escojo 3, de 4y escojo 3. ¿Cómo los puedo hacer? Derecho, cruzo los primeros 2, cruzo todos, cruzo el primero con el tercero y así sucesivamente. Esto es una especie de permutación de un conjunto, da 3 factorial. Este tipo de conexión es un resultado que se hace desde la permutación o desde la topología. El hecho es que el factor de complicidad en este diagrama es 96. ¿Cuál diagrama? Este diagrama. ¿Sí? Tengo 3 propagadores, 1, 2, 3 y patas externas. Ya estos diagramas empiezan a mostrar que en realidad esto es un modelo de juguete. Sí, que tampoco son muy probables que ocurran, pero hay que mantenerlos en el cálculo del scattering, del operador de scattering. Igual, con 4 contracciones, es lo que nos falta. Ya solo nos falta hacer 4 contracciones. Esas 4 contracciones ya tiene el factor de multiplicidad es 4. Escojo 2 veces 4 de 4 y las 1 con 4 factorial. El número total de términos de este estilo es 24. 24 veces 4 propagadores de Feynman y la representación de gramática es una especie de balón de fútbol americano. Entonces, al final de día, lo que nosotros vamos a escribir en el operador de scattering es que en vez de hacer todos esos cálculos engorrosos, que les aseguro que son muy engorrosos, con el teorema de Wick inmediatamente ya sabemos cómo son los términos. Salen estos 5 términos, ya conocemos los factores de multiplicidad, ¿sí? Ya conocemos cuántos propagadores de Feynman son. Nosotros sabemos cómo vienen los propagadores de Feynman. Los propagadores de Feynman nos traen la información entre las variables espaciotemporales y de alguna u otra manera podemos hacer una especie de representación diagramática. Las patas externas luego se van a conectar con los estados inicial y final. Y entonces de esta manera toda la teoría de perturbación la podemos hacer rápido con teorema de Wick. Computacionalmente está el teorema de Wick, claramente. Todos esos valores se pueden considerar multiplicidades, las saca inmediatamente computacionalmente. Y ese es como el trasfondo de cómo Feynman sale con este tipo de diagramas, ¿sí? No salió con, no sé, círculos dentro de otros círculos, no, porque se le hizo sencillo utilizar este teorema de Wick con estos conceptos. Y eso sería todo lo que quería hablarles.